un salto hacia la tecnología. Creo que ese salto hay que profundizarlo, creo que hay que armonizar un poco más las normas que permiten ese tipo de actuaciones que son más rápidas, más fáciles, más accesibles para los procesos que se gobiernan por el código. Primero, justicia tardía no es verdadera justicia. Y segundo, las empresas tienen programas, tienen proyectos, tienen planes que suponen tener seguridad en muchos temas, entre ellos de la resolución de las controversias. Una controversia que dura mucho, cuesta mucho en tiempo, en dinero, distrae mucho a una empresa, a un comerciante, a un industrial de su foco de negocio. Hay quienes dicen que con la inteligencia artificial se acabó nuestra profesión. Yo no creo eso. Yo creo que sí, bueno, bien, que estemos de acuerdo. Yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial son una gran oportunidad para nuestra profesión. Esto es Al Derecho y al Revés. Ideas que van y vienen. Buenos días. Tenemos hoy el enorme privilegio de estar con el doctor Luis Escardoza, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, una hoja de vida que no requiere presentación, para conversar de los temas de justicia y otras cosas. Doctor Ulises, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, muy amables por la invitación. Para mí es un placer y el privilegio es mío estar aquí con ustedes. Bueno, ¿por qué hay tantos casos de justicia en Colombia? Bueno, yo miraría esa realidad, que usted tiene razón, hay muchos casos, desde un punto de vista positivo y un punto de vista, vamos a decirlo, mejorable. ¿Por qué un punto de vista positivo? Pues porque hay mucho acceso a la justicia. Yo creo que Colombia es un país donde las personas que tienen alguna dificultad, algún litigio, alguna controversia, alguna necesidad de reconocimiento de su derecho, pueden ir a realizar ante su juez esa posibilidad. Y entonces la gente ve el aparato jurisdiccional cercano y demanda, y por eso tenemos muchos casos. Pero también esa gran cantidad de casos hace necesario pues, explorar formas alternativas de solución de conflictos y además tener en cuenta esa realidad para buscar que haya una adecuada respuesta del aparato jurisdiccional pronta, con una atención adecuada para el ciudadano, de manera que ahí podemos encontrar oportunidades de mejora. De acuerdo, o sea, buena parte de la razón por la que tenemos tantos casos es porque el usuario confía en la justicia mucho más de lo que la percepción general es. Cuando uno mira las estadísticas, uno ve que dicen las estadísticas que solo 3 de cada 10 colombianos confían en la justicia, que 2 de cada 10, que la justicia es muy lenta, que es muy difícil. Pero si es tan mala, ¿por qué la usamos tanto? De pronto no es tan mala. De pronto lo que hay que hacer es empezar a pensar en formas de racionalizar un poquito ese servicio. Vamos con un poquito de estadísticas. Desde el 96 hasta hoy, la población colombiana creció un 39%. Y la demanda por justicia por 100.000 habitantes creció un 95%, de 2.6 millones de casos, de 2.6 mil a 5.2 mil por 100.000 habitantes. El número total de casos creció en un 172% y la acción de tutela creció en un 2.589%. La participación de la tutela pasó del 3.1 al 31%. Estas cifras lo que nos muestran es esas dos realidades. Una, la lentitud, la dificultad del sistema por el exceso de casos que no se logra tratar y manejar. Por el otro lado, lo que nos muestra es una población que sigue queriendo acceder al servicio de justicia. Pero, si volvemos, y pronto esto lo vamos a tener que editar en orden distinto, si volvemos al punto, ¿qué pasa si uno en la casa tiene un lavamanos y abre la llave y la deja abierta y de la llave sale más agua que la que se va por el sifón? Se rebosa. Se rebosa. El problema de la justicia hoy puede ser que tenemos demasiados casos. Entonces pensemos esa conversación. ¿Qué pasa si empezamos a redimensionar el sentido del acceso a la justicia? Y en lugar de pensar que el acceso es universal, ilimitado, absoluto,
pensamos que el acceso a un servicio de buena calidad es lo que debe, como política pública, buscar el Estado. Entonces hablemos de temas como cobro por el servicio. Bueno, yo diría que esa realidad, que estoy de acuerdo, como las acabas de presentar, que hay que analizarla, hay que reflexionar sobre ella y hay que buscar soluciones, debe atacarse esa realidad de diferentes formas. En primer lugar, buscar que no lleguen tantos casos a los jueces, por ejemplo, fortaleciendo los métodos de solución de controversias, la conciliación, la amigable composición, el arbitraje, el arreglo directo entre las personas de sus controversias es muy importante en una sociedad. En segundo lugar, hay que buscar también que ciertas personas, como tú lo acabas de sugerir, colaboren un poco más para mejorar ese aparato jurisdiccional. Una idea que se tuvo en Colombia con la ley de arancel judicial. La Corte Constitucional, no obstante, la declaró inexequible porque consideró que atentaba contra los principios de equidad, de progresividad. La C-169 del 14. Exactamente. Y además consideró que afectaba el acceso a la justicia. Entonces, en Colombia, a diferencia de otros países del mundo, no tenemos arancel judicial. Esa ley fue redactada pensando que no todo el mundo tuviera que pagar arancel judicial, sino algunas personas que estaban en condiciones de hacerlo, con el propósito de que esos recursos que se lograran recaudar se utilizaran en beneficio de la mejora del aparato jurisdiccional. Y lo tercero que habría que mirar, pues, serían medidas para que ese aparato jurisdiccional, que cada día recibe más casos, los pueda evacuar oportuna y eficazmente, que es mejorar los índices de evacuación, para lo cual tenemos que tener un número de jueces adecuados y además, creo yo, deberíamos apoyarnos cada vez más en la tecnología y en la inteligencia artificial con el fin de hacer que esa gran cantidad de casos que están entrando se despachen más rápidamente. De acuerdo. Vamos a tratar todos esos temas. Empecemos por el primero. Cuando uno piensa en el servicio ilimitado de acceso a la justicia, esa posibilidad de que unos contribuyan más que otros y que ese dinero sirva para mejorar el sistema, lo que uno está diciendo es: todo sistema tiene un balance. Cuando el balance se rompe, el servicio se perjudica. Si el acceso a la justicia es demasiado amplio, cualquier litigio se lleva a los casos, se lleva a las cortes. Cualquier disputa se lleva a las cortes, en lugar de llevarse a mecanismos alternativos, en lugar de resolverlo directamente. ¿Por qué esos mecanismos alternativos, salvo el arbitraje, digamos, en el espectro más alto del litigio en Colombia, por qué no han tomado mayor fuerza? ¿Por qué no hay conciliación y mediación y arbitraje, el arbitraje social, por ejemplo, de manera mucho más generalizada? Yo creo que es un conjunto de casos lo que llevan a que la gente, por regla general, presente su caso ante los jueces. Hoy en la doctrina, y sé que tú conoces este caso porque he oído hablar de él, o esta teoría que es la teoría de las cortes multipuertas. Algunos estudios de la Universidad de Harvard vienen sugiriendo en el sentido de que a través de tecnología, de minería de datos, de inteligencia artificial, se analice una controversia y con la ayuda de esas herramientas se defina cuál es la mejor forma de solución. A veces era la idea original de las casas de justicia. Exacto, a veces es una casa de justicia, a veces es la conciliación, a veces hay casos que cuadran muy bien para una solución en arbitraje. Hay casos que deben atenderse por la rama jurisdiccional y hay casos que se pueden atender virtualmente, pero hay otros que se deben atender presencialmente. Y hoy en día eso no está muy definido y más bien es a criterio del usuario y nos falta tener una cultura de mayor arreglo directo en Colombia, por eso es buena la pedagogía, la enseñanza. O sea, el problema son las facultades de derecho. Desde la educación, de ninguna manera creo que... Pero sí que debe mejorar también. Creo que debe mejorar. Me hizo usted acordar de los estudios que se han hecho sobre cuáles son las causas de los problemas de la justicia
pues se han mencionado muchos problemas. Algunos dicen que la organización de la rama jurisdiccional, otros dicen que los procesos de selección de nuestros jueces, ninguno de los dos creo yo sea el problema. Otros dicen que los códigos de procedimiento, ya hablaremos de eso, creo que tampoco ahí está el problema. Otros dicen que la educación en las facultades de Derecho, yo creo que es de primera calidad, es de las mejores que hay en el mundo, de tal manera que ahí tampoco está el problema. Creo que los problemas están más bien en el tema de los formalismos, en el tema de mejorar más el apoyo de la tecnología y la inteligencia artificial y en el cambio de mentalidad, que es lo que estoy diciendo, una cultura que mejore en el sentido de que no necesariamente siempre hay que ir ante el juez, sino que es posible a través del diálogo y la concertación encontrar fórmulas de arreglo para las diferencias entre los seres humanos. Un estudio reciente que acabamos de concluir hace unos meses de la Universidad Javeriana y el Atlantic Council se llama el Justice Fair Play. En ese estudio se encontró que los obstáculos más importantes para el acceso a la justicia son, de acuerdo con una encuesta muy amplia de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro en todo el país, que son los procesos legales interminables, con múltiples apelaciones, los retrasos injustificados y la complejidad de los procedimientos. Una decisión tardía causa tantos daños como los que resuelvo, quizás más. Ante ese panorama, hablemos de la tutela, porque tenemos como dos cosas. El 30% de los casos, 10 días, apelación rápida, resolución básicamente sin ningún procedimiento. Otros casos, 5, 10, hasta 20 años. ¿Por qué no buscamos algo en la mitad? ¿Qué pasa si tutelizamos el procedimiento ordinario y dejamos los procedimientos muy complejos, muy complicados para los casos que realmente lo requieran? Entonces, que no sea esto que o es en avión o en burro. Las encuestas que se realizan a la ciudadanía, en donde se le pregunta a usted qué opina de la justicia, muestran ese tipo de resultados cuando el ciudadano se refiere a la tutela o a la justicia ordinaria, porque la tutela se aprecia muy favorablemente porque se demora 10 días en resolverse la primera instancia. En cambio, los procesos corrientes o ordinarios se demoran mucho tiempo. Tiene usted razón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender eso que nos enseñó la tutela. Que la justicia puede ser rápida, puede ser más fácil, puede ser más accesible para el ciudadano. Como tú lo acabas de decir, tutelizar los procedimientos. Porque justicia tardía no es verdadera y hoy, con toda esta revolución que estamos teniendo, la gente aprecia mucho las cosas rápidas y también espera eso de la justicia. Es una de las grandes tareas que tenemos por hacer. Creo que los procesos orales del Código General del Proceso han ayudado mucho a mejorar, a lograr la temporalidad de los procesos, pero sin duda ahí siguen existiendo oportunidades de mejora. Pues el doctor Ulises fue miembro de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso. Así es. Estamos en el momento de pensar otra gran revolución del proceso legal en Colombia en vista a la irrupción de la inteligencia artificial. De acuerdo. Creo que un gran cambio fue de los procesos escritos que traía el código del año 70 a los procesos orales que se implantaron a partir del año 2012. Y con la pandemia que se produjo en el año 2020, pues tuvimos la oportunidad con el decreto 806 y con la ley 2213 de dar un salto hacia la tecnología. Creo que ese salto hay que profundizarlo, creo que hay que armonizar un poco más las normas que permiten ese tipo de actuaciones que son más rápidas, más fáciles, más accesibles para los procesos que se gobiernan por el Código General del Proceso. Así que de acuerdo. Estamos, bueno, pues una vez va pensando en ese nuevo comisión. La tutela contra sentencias. Excepcionalísima para casos de absoluta claridad, pero cuando un fallo lo da una de las altas cortes después de pasar por 2 apelaciones y hay otras 3 tutelas en el proceso, terminamos con 7 instancias. Es una
situación un poco inquietante esa que se ha venido presentando, porque la tutela se volvió un recurso. Se volvió un recurso en la medida en que cualquier providencia de cierta importancia que necesita en el proceso es pasible de tutela. Y la sentencia, después de primera, segunda instancia, recurso de casación y revisión, también procede y por lo tanto abre 3 instancias más. Eso hay que reflexionarlo y creo que es algo que hay que solucionar. Creo que el juez ordinario tiene que tener ese enfoque constitucional que haga innecesario tramitar una tutela posterior. Claro. Porque cuando uno mira también las encuestas de población general o de empresas, la tutela y el arbitraje son los 2 mecanismos con mayor aceptación de resolución de disputas entre las empresas, de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas y micro, y entre las personas, dentro de todo el abanico de mecanismos disponibles. O sea, la tutela hace mucho bien, trae mucha justicia, pero también ese balance entre el mecanismo ordinario, civil, administrativo, laboral, comercial, y el mecanismo de tutela es lo que quizás está roto, ¿no es cierto? De acuerdo, porque la tutela fue el mayor logro de la Constitución del 91 y yo creo que la tutela merece un gran aplauso de la comunidad colombiana porque acercó los jueces a los ciudadanos y permitió a los ciudadanos realizar sus derechos fundamentales. Así que excelente la tutela, pero cuando la mira uno respecto de las providencias judiciales puede llevar a excesos como los que estamos viviendo que dilatan injustificadamente los procesos. Por eso estoy de acuerdo que ese es un tema que hay que revisar y hay que encontrarle soluciones. Bueno, volvamos a la pregunta por el cobro por el servicio. Imaginemos que uno presta un servicio de acueducto o de energía eléctrica. Estamos en verano, hay poca agua, el servicio es gratuito y ilimitado. ¿Qué incentivo tiene la gente para no regar el pasto? Dicho de otra manera, si, por ejemplo, el doctor Ulises fue presidente de uno de los bancos más importantes del país, vicepresidente jurídico de uno de los bancos más importantes del país, ¿qué incentivo tiene un banco, por ejemplo, para buscar un arreglo distinto cuando el mecanismo judicial es gratuito e ilimitado? El arancel judicial es un mecanismo muy utilizado en el derecho comparado para lograr recursos que permitan mejorar el servicio de justicia. Por ejemplo, la tecnología de la que hemos venido hablando requiere en un inicio grandes inversiones. A largo plazo se vuelven esas inversiones, pues, digamos así, rentables, retornan muy bien en la medida en que producen beneficios para que los procesos se tramiten más rápidamente y más desformalizadamente. Pero en un principio requiere un ingente cúmulo de recursos. Por eso, medidas como el arancel judicial bien diseñadas, de tal manera que no obstaculicen el acceso a la justicia de quien no lo puede pagar, pues son medidas que han sido puestas en práctica por muchos países del mundo. El gobierno, cuando expidió la norma que fue declarada inconstitucional, que le propuso al Congreso, porque realmente fue una ley que se le propuso al Congreso, hizo ese estudio, hizo una revisión panorámica de las regulaciones en el derecho comparado y lo reguló de tal manera que solo lo pagaran personas que presentaban pretensiones de determinada cuantía hacia arriba, que declararan renta, no se aplicaba para procesos penales, para procesos laborales, para procesos de familia, sino únicamente para procesos civiles, y por esa razón pues se consideró tanto por el gobierno como por el Congreso que era una medida prudente y ponderada. Sin embargo, la Corte Constitucional, hay que tener en cuenta que es una sentencia de constitucionalidad, no lo pensó así, lo declaró inexequible y por eso pues hoy en día es una discusión que prácticamente ha estado cerrada en Colombia durante muchos años. Bueno, quizás la estamos abriendo hoy. Cuando uno mira una muestra en este mismo estudio de la Javeriana y el Atlantic Council, una muestra muy amplia de países de ingreso medio como Colombia, el 9% del presupuesto del sistema judicial y el 15% del presupuesto de las cortes en promedio viene del arancel judicial. O sea, estamos hablando de una cantidad
enorme de recursos que se podrían invertir en tecnología, que se podrían invertir en mejorar el servicio, en facilidades, en más jueces, en más. Quizás es momento de abrir esa discusión. Yo creo que es el momento de pensar en este tipo de temas tan oportunos que se están planteando en esta mesa. Yo estoy seguro que las grandes empresas del país tendrían la disposición de colaborar con el servicio de justicia. Claro, si pagan el arbitraje que es tan caro. El servicio Pues de no, justicia es muy el arbitraje no es tan caro, el arbitraje es un servicio de alto nivel que tiene costos mucho mayores. pero que tiene una gran desventaja. Si bien genera una necesidad de pago a los árbitros, al centro, al secretario, la oportunidad, la especialidad, el hecho de que sea en única instancia y solo tenga el recurso extraordinario de anulación, es muy atractivo porque el comerciante, el empresario, el industrial, cuando tiene un conflicto aprecia mucho de que se resuelva rápidamente. Claro. Esto es un gran valor para una empresa, resolver una controversia rápida. Explíquenos eso, por favor. O sea, como vicepresidente jurídico de los bancos más grandes del país y como empresario, ahora abogado litigante, en esas profesor tantos años, en esas múltiples dimensiones, ¿por qué? O sea, desde el punto de vista de una empresa, creo yo, el saber que va a perder un pleito, O ganar. no es claro, o ganar, ¿no? Hoy tiene mayor valor porque lo concilio rápido y salgo de él, lo paso de una vez al balance, que tener una incertidumbre por 10 o 15 años. ¿Por qué es eso? Porque, primero, justicia tardía no es verdadera justicia. Y segundo, las empresas tienen programas, tienen proyectos, tienen planes que suponen tener seguridad en muchos temas, entre ellos de la resolución de las controversias. Una controversia que dura mucho, cuesta mucho en tiempo, en dinero, distrae mucho a una empresa, a un comerciante, a un industrial de su foco de negocio, genera riesgos reputacionales. Es muy conveniente saber rápidamente cómo se va a desarrollar una determinada contingencia y si hay que atenderla o si se va a recuperar una suma de dinero. Eso se aprecia mucho por un comerciante y también por cualquier persona. Yo extendería estos beneficios a cualquier ciudadano. Cuando el ciudadano... Salí de esto. Exacto, un ciudadano del común también necesita una justicia pronta. Son muchos los beneficios que se logran cuando la justicia es pronta y por eso, volviendo a la tutela, la gente califica también en unas entrevistas una resolución en 10 días. 10 días son un poco angustiosos para generar resoluciones que no tengan que ver con derechos fundamentales, pero sí encontrar un plazo razonable, que fue el que trató de incorporarse en el artículo 121 del Código General del Proceso, de 1 año prorrogable por 6 meses más. Ese tiempo se puede revisar, pero que tengamos la seguridad que al entrar en un aparato de justicia va a salir en un tiempo determinado. Sería una medida muy favorable para la comunidad. Claro, pero es como llego a un hospital y llega a un hospital un paciente y uno tiene un brazo roto, el otro le tienen que hacer una intervención de columna vertebral o un problema neurocirujano para el cerebro. No son la misma cosa, el otro llega a un infarto. Volvemos a las cortes multipuertas, que es que se consideren los antecedentes, la naturaleza de las partes, la complejidad del asunto, incluso su cuantía, y de esa manera se direccione para un adecuado procedimiento que resuelva en un tiempo que sea el recomendable para ese tipo de control. Y de hecho eso ya existe. Cuando uno llega a la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, lo primero que encuentra es un escritorio, que es como el triage de un hospital, como el mecanismo de distribución de casos. Entonces ahí hay una persona que lo recibe a uno y que le dice, no, usted va por este. Hay 22, hay como más de 15 oficinas diferentes de distintas ramas del poder público, de distintos niveles en la Casa de Justicia y la dirección a cada uno de ellos. Eso ya funciona un poquito a ese nivel, pero a nivel del país no funciona. Entonces, a nivel del país, el grueso del litigio o se va en el mecanismo de tutela o se va por el mecanismo largo. Entonces, esa oficina que queda a la entrada de cualquier sala de emergencia de un hospital, donde redireccionan los casos, eso es una de las cosas que falta en Colombia. De acuerdo, yo creo que el Consejo Superior de la Judicatura viene
haciendo estudios, reflexionando mucho sobre las problemáticas de la justicia, ha adoptado importantes medidas y sé que ahora está mirando cómo aprovechar más la tecnología para este tipo de fines. Por ejemplo, uno de los temas que se ha venido estudiando es el tema del factor territorial de la competencia. Tenemos jueces en todo el país, por lo que tú dices, los procesos se reparten teniendo en cuenta un estricto factor territorial, lo que hace que la mayoría de casos terminen en las grandes capitales y tengamos jueces sin una carga laboral muy grande. Podría aprovecharse el inventario de jueces en el país de manera más eficiente si morigeramos, no eliminamos, sino disminuimos el impacto que tiene el factor territorial de la competencia, considerando que hoy las personas pueden actuar virtualmente, de tal manera que ya no importa tanto el lugar donde se encuentre su juez. Como tener 5 salones, uno relleno de gente donde no cabe una silla más y otros 3 vacíos. Y hay que aprovecharlo sobre el vacío para esa comunidad, porque nunca vamos a tener en Colombia todos los recursos que la rama jurisdiccional requeriría, porque tenemos otras necesidades de salud, de infraestructura, de educación, y los recursos de un país como el nuestro son limitados. Por lo tanto, pues no podemos tener la esperanza de que la rama judicial tenga todos los recursos que debería tener. Y por eso esos que tiene que aprovecharlos de manera más eficiente, y sé que el Consejo Superior de la Judicatura está trabajando en esa dirección. Muy bien. Pasemos a otros temas, porque la audiencia principal pues son los estudiantes de la facultad. Usted corre maratones, usted hace deporte, usted busca un equilibrio en su vida. Hablemos un poquito de eso, doctor Ulises. Claro que sí. Pues, a ver, yo creo que la profesión de nosotros, la de los abogados, es una profesión muy exigente. Eso hay que decirle a los estudiantes, porque es una profesión donde hay que estudiar mucho. Eduardo J. Couture dice que el estudio del abogado termina con la muerte, porque las normas cambian todos los días, cambian las tendencias jurisprudenciales, se producen nuevas disposiciones continuamente, entonces hay que andarse actualizando. Y además, otras razones, porque el resultado muchas veces no depende de lo que hagamos nosotros mismos, sino lo que decida otro, y eso genera inquietudes, preocupaciones. Por eso el ejercicio profesional, independientemente de dónde uno lo esté desarrollando, en un cargo, en un cargo público, en la rama jurisdiccional, en la academia, en la empresa privada, pues uno tiene que complementarlo con equilibrios de vida como el deporte, como la lectura, como la familia, como los amigos. Son elementos que enriquecen y alegran la vida. Usted me estaba contando hace un rato cómo llegó usted a ese punto. Bueno, yo... Perdón que lo... Sí, y quiero aquí compartirlo por si puede ser útil para las personas que nos están oyendo. Es por eso. Yo toda la vida he sido deportista, fui ciclista mucho tiempo, he jugado squash también varios años, pero cuando cumplí 50 años era tal el estrés, las responsabilidades, los compromisos que tenía. Será vicepresidente del banco. Yo era vicepresidente de un banco en Colombia, de una empresa privada, dictaba clases, siempre he estado en el Instituto Colombiano del Procesal, que en esa época era el maestro Javier Parra el presidente. Pues tenía muchos frentes de trabajo, de preocupación, y necesita uno equilibrar eso con otras actividades. Entonces empecé a trotar y eso me ha ayudado mucho en la vida. Una actividad meditativa. Es una actividad, además, un deporte que uno hace contra uno mismo, porque pues, uno no... Pero a veces también con uno mismo. Uno no compite con los keniatas, ellos no se preocupan porque yo vaya a las maratones, no se inquietan por eso. Exacto. Uno corre a su ritmo, pero trotar una maratón supone un gran entrenamiento, no es decidir voy a hacer una maratón, supone estar continuamente preparándose para lograr terminarla cuando se hace, y eso ayuda mucho al equilibrio de vida. Porque una maratón es como la vida, sentido en que al final es uno venciéndose a sí mismo, ¿no? De acuerdo, y superando unos grandes obstáculos y alcanzando grandes metas que deben lograrse profesional, personalmente y deportivamente. Hay otras personas que se refugian en la música, en el arte, es tener algún refugio adicional que le permita a uno de alguna manera tener momentos
de alegría, de distracción frente al exigente ejercicio que supone el derecho. Bueno, una última pregunta. Hay quienes dicen que con la inteligencia artificial se acabó nuestra profesión. Yo no creo eso. Yo creo que sí, bueno, bien, que estemos de acuerdo. Yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial son una gran oportunidad para nuestra profesión. Lo que pasa es que el ser humano es resistente al cambio. Somos a veces un poco reacios a aceptar que nos saquen de nuestra zona de confort. Nos acostumbramos a hacer las cosas de una determinada manera y no queremos que nos las cambien. Creo que la tecnología vino para cambiar todo y que bien utilizada por el ser humano trae enormes beneficios. Lo mismo la inteligencia artificial. Yo creo que la invitación que tenemos que hacer a los estudiantes y a los jóvenes abogados es a relacionarse con ella, a utilizarla, a conocerla en beneficio de su profesión, en beneficio de la comunidad, como el ser humano siempre ha sido capaz de aprovechar las tecnologías en esa dirección. ¿Tiene riesgos? Claro. Cuando el hombre aprendió a manejar el fuego, pues había el riesgo de quemarse, de generar incendios en sus aldeas o en sus sitios de vivienda, pero el hombre no por eso dejó de utilizar la tecnología del fuego. Fue muy beneficiosa para el desarrollo del ser humano, disminuyendo o administrando los riesgos que tiene. Lo mismo pasa hoy, muchos siglos después, con la inteligencia artificial, de tal forma que la invitación que yo quiero hacer a los jóvenes abogados es a que la conozcan, a que la utilicen cada día más. Claro, no puede uno... Hay un cuento, quizás es de esas leyendas urbanas que puede no haber sido cierta, pero no importa. Cuando llegaron los computadores, hubo una marcha por la carrera séptima en protesta porque iban a acabarse los puestos de muchas personas. Uno piensa que esa irrupción de la inteligencia artificial tiene impactos grandes en la forma como entendemos la enseñanza del derecho. Usted me ha invitado muy amablemente al nuevo Congreso de Derecho Procesal en Medellín, ahorita en agosto, a conversar de ese tema. Y lo que creo es que esa idea original que se atribuye a Lao Tse o también a Sócrates, de que educar no es llenar un vaso, sino encender una vela, se vuelve aún más cierta en la época de la inteligencia artificial, porque ya no es adquirir conocimientos, porque están todos aquí en el teléfono, sino entender, interpretar, leer al otro, tener esa capacidad de interacción para, usando esos recursos, poder prestar un mejor servicio. Hay que educar preparando a los jóvenes para el futuro y para que presten un buen servicio a la comunidad. Me acuerdo ahora de una historia que seguro usted conoce también en la primera revolución industrial en 1770, del capitán Nel Lut, que cogió una máquina a martillazos. La historia no está muy de acuerdo por qué cogió la máquina a martillazos. Unos dicen que era porque no la sabía manejar, otros dicen que era porque odiaba la máquina porque reemplazaba al artesano, al manufacturero, y otros dicen que porque tenía miedo de perder su trabajo. Realmente en eso no hay acuerdo, de ahí surge la palabra ludismo, ludita, de ese capitán del Lut, que es aquel que odia la tecnología sin un motivo, sin una razón. La psicología se ha encargado de estudiar este tipo de fenómenos y ha puesto muchos ejemplos a través de la historia donde el ser humano se ha resistido al cambio, porque lo saca, reitero, de su zona de confort. Hay un descongelamiento, dicen que genera inseguridad, miedo, y por esa razón pues genera inquietudes en el ser humano. Uno debe ser capaz de identificar esas problemáticas y más bien ver en los momentos de cambio una oportunidad, creo yo. Y eso es lo que hay que enseñar a los estudiantes. Hay una frase, no recuerdo ahora de qué autor, que dice que la inteligencia artificial no nos quitará el trabajo de la tecnología, sino que nos lo quitará alguien que la sepa manejar. Por esa razón hay que aprender a relacionarse con ella, cuidando siempre los derechos de las personas, los derechos fundamentales, la administración de los datos, la seguridad, el acceso, claro, siempre cuidando eso, que son derechos fundamentales, pero utilizándola en muchos aspectos que es beneficiosa para que los procesos sean más eficientes, más rápidos, más accesibles y más económicos.
Perfecto. Bueno, doctor Ulises, 1.000.000 de gracias por aceptar esta invitación. Ha sido muy grato conversar con usted. Creo que de estas charlas sobre la administración de justicia, sobre la inteligencia artificial, el arbitraje, los procedimientos, nos faltan muchas más charlas. Seguro, yo creo que la justicia es un tema que preocupa, que conmueve, que estimula, es un tema de todos nosotros. Es un tema de los jueces que hacen un gran esfuerzo por dispensarla cada día mejor. Es un tema de los abogados que debemos contribuir para que eso sea así, pero también es un tema de las universidades, de los que somos profesores. Qué bueno que haya una universidad como esta que se preocupe por los temas de justicia, porque las futuras generaciones requieren, demandan el mejor sistema de administración de justicia posible. Colombia es un país maravilloso que debe confiar siempre en sus jueces y debe confiar en las formas civilizadas de resolución de controversias que se logran a través del proceso y de otros mecanismos alternativos, y por eso creo que es beneficioso que pensemos, investiguemos, reflexionemos y todos contribuyamos con nuestros comentarios, nuestras críticas y nuestros aportes a que tengamos cada vez una mejor justicia. Bueno, el doctor Ulises Canosa, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ahora abogado litigante, anterior vicepresidente de grandes compañías, profesor universitario por toda la vida, doctor y postdoctor de la Universidad de Salamanca. Ha sido un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Ha sido un honor para mí, muy amable. Gracias por haberme invitado.